algunos de ustedes, hermanos, quizá sea motivo de sorpresa por qué los estamos invitando a mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuántas veces los había invitado, hermanos? Nunca, es que yo no cumplí años, nunca. Hasta ahora voy a cumplir años, entonces por eso estamos extendiéndoles esta invitación. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro, en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Si ya está ese pasaje, póngase de pie para leer con reverencia la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el tema comezón de oír. Ahí dice en uno de los pasajes que vamos a leer, comezón de oír. Entonces estamos basados en todo esto que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta o encíclica que envía a su hijo espiritual llamado Timoteo. Vamos a leer los hombres, verso 1, las mujeres, el versículo 2. Y nos unimos todos, hermanos, en el versículo número 6. Empezamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nuevamente reiteramos nuestra petición de que ates al hombre fuerte, Señor, que tratará de impedir que nosotros pongamos atención, nos concentremos en tu palabra, Señor. Rechazamos toda influencia diabólica y en el nombre de Jesús los echamos fuera y declaramos victoria en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano. Es algo verdaderamente triste. Dice la palabra de Dios que el hombre tiene que recordar su llamado. Un día nos llamó Cristo. ¿Qué circunstancias? Solo nosotros sabemos. ¿De qué nos salvó Cristo? Solo sabemos, pero lo clasificamos y decimos pecado. Cristo nos salvó del pecado, perdonándonos todos nuestros pecados, habidos y por haber. La salvación sucedió en el pasado, pero abarca toda la eternidad. Somos salvos por siempre en el nombre de Jesús. Pero es importante recordarnos la forma en que debemos mantener nuestro diario vivir y nuestra relación con el Señor. Y hermanos, en la historia del hombre se repite una dolorosa realidad. Para establecer una idea o una creencia, antes debe aniquilarse otra. ¿Por qué tenemos que aniquilar una idea para establecer otra? Porque no somos buenos constructores de puentes que conecten las dos orillas del pensamiento o de una creencia. La ciencia, hermanos, trata de eliminar la fe. Fíjese bien, hermanos. La evolución trata de eliminar la creación.
psicoanálisis trata de eliminar o desterrar la fe personal. El materialismo trata de ahogar la religión y el existencialismo trata de destruir por completo el fervor confiado de la esperanza. Si no tuviéramos esperanza, esto sería un caos. Y cuando nosotros vemos aquí lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, la última parte del versículo 1 dice: Dios en Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El hombre ha tratado de establecer criterios para eludir la orden de Dios. El hombre trata de salirse por la tangente. Hay un camino y hay muchos atajos. Somos expertos en conocer los atajos que nos desvían del camino directo que es Cristo. Cuando nosotros decimos que creemos en un justo juicio que Dios hará a toda la humanidad, no estamos tratando de minimizar la realidad que un día estaremos delante de la presencia de Dios para dar cuenta de lo que hicimos bien o mal. Y tenemos que darnos cuenta desde ya que Dios no nos va a juzgar conforme a nuestros propios criterios, de acuerdo a la idea que yo tengo del pago del bien y del mal, del buen y del mal comportamiento, de las buenas y las malas obras. Ese es el concepto filosófico que tenemos clavado en el corazón, que Dios va a actuar como nosotros. Es como si Dios pusiera en una balanza lo bien que nos portamos, las cosas buenas que hacemos, las buenas palabras que decimos, y en otra canasta, en el otro lado de la balanza, los pecados, las malas obras, las malas palabras, las malas intenciones que hemos tenido contra otros. Y entonces la balanza oscilará y el péndulo que tenga más peso estará más alto y el que tenga menos peso caerá por la gravedad más bajo. Esto quiere decir que si tú tienes buenas obras vas a ser justificado, y si tú tienes malas obras vas a ser condenado. Así no juzga Dios. Así no es el criterio que Dios va a usar para juzgar a los vivos y a los muertos conforme a su evangelio. Dios tiene una forma especial de juzgar. Dios establece en su palabra la forma en que nosotros vamos a responder a los actos que hemos cometido en el corto, en el mediano o en el largo plazo que el Señor nos permita estar bajo la faz del cielo y sobre la superficie de la tierra. Yo quiero que tú vayas conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y busques ahí en el versículo número 10, el 14, en el verso número 10, y leemos y dice la bendita palabra de Dios lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hoy día, hermanos, estamos tratando de establecer nuestros propios criterios para de alguna manera ordenar al pensamiento que no piense tan rudamente en un juicio, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor, y porque hemos aprendido a hacer una división o una separación del Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento.
nos horroriza la manera que narra el Antiguo Testamento el actuar de Dios hacia otras naciones. Y nos ennoblece y nos emociona y nos llena de mucho gozo cuando leemos en el Nuevo Testamento el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué preferimos? Naturalmente preferimos la bondad, la misericordia de Dios, no el juicio. Todas las cosas que están narradas en la palabra de Dios llevan una finalidad, que aprendamos a no jugar con Dios, a no menospreciar la justicia de Dios, a no pisotear el amor de Dios en aras de que Dios va a perdonar cualquier cosa que yo haga con tal de que mi buen actuar supere mi mal actuar. No importa que tú hagas una montaña de buenas obras, no importa que tus malas obras sean apenas un pequeño montículo comparado a una montaña de buenas obras, no vamos a ser justificados por el acumulamiento de buenas obras, sino por la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. La salvación consiste en reconocer los pecadores. La salvación y la justificación consiste en reconocer que no podemos ser salvos por nosotros mismos, solamente por la gracia y la misericordia de Dios, y que si Dios exterminó pueblos en el pasado, se debió a que ellos colmaron la medida de Dios. Llegaron al extremo de desafiar abiertamente a Dios. Llegaron a decir, no queremos nada contigo. No queremos ninguna relación contigo y estamos cortando cualquier cosa que nos ligue a ti. No lo decimos hoy abiertamente, pero nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar está concluyendo que queremos sacar a Dios de la sociedad, queremos sacar a Dios de nuestra mente y de nuestro corazón, queremos de alguna manera proclamar la muerte de Dios y la vida del hombre. El humanismo se ha esforzado por eliminar a Dios. Ha dicho, Dios ya no es actual, es obsoleto. Ahora es el hombre quien debe estar en el lugar de Dios. Porque todos los descubrimientos, todas las cosas fabulosas que conocemos y gozamos hoy en día, es el hombre. Es el ingenio del hombre quien las ha hecho. Mentira. Es Dios que dota de inteligencia al individuo para que se puedan hacer descubrimientos. No podemos eludir a Dios de nuestra vida. No podemos votar a Dios de su creación. Porque este mundo, si es votado Dios, se destruye. El hombre está caminando hacia un precipicio donde no hay reversa, donde no hay manera de que las cosas cambien, sino recibir el justo juicio que merecemos después de haber rechazado toda la luz que se nos ha dado de acuerdo a la palabra de Dios. Nos sorprende el diluvio. Nos sorprende que la humanidad haya sido aniquilada por un diluvio, mas no recapacitamos por un momento en que Dios le dio a Noé 120 años para que construyera el arca. ¿Qué demostraba esa arca? Demostraba el juicio de Dios, no inmediato, pero tarde que temprano el juicio de Dios vendrá. ¿Qué hacemos los predicadores? Muchos no les gustamos, no les caemos bien. Porque un predicador siempre habla de juicio, siempre habla de castigo, siempre habla que la paga del pecado es muerte, siempre habla de arrepentirnos, siempre habla de arreglar nuestra vida con Dios. ¿Por qué un día no nos felicita? ¿Por qué un día no nos dice, qué bien, ustedes están perfectamente, no necesitan nada? Porque entonces yo y otros de mis compañeros que predicaran nos volveríamos mentirosos, nos convertiríamos en mercaderes de la palabra de Dios, no en expositores del verdadero mensaje de Dios. La palabra duele. La palabra de Dios golpea lo más hondo de nuestro corazón.
Y el Espíritu Santo es como un martillo mecánico que abre el concreto y descubre la tierra que está bajo el concreto aparentemente impenetrable. Solo la palabra de Dios penetra el corazón del hombre para que llegue a entender que el juicio de Dios es inexorable, es impostergable. No podemos dilatar el juicio de Dios, sino anunciarlo, proclamarlo y declarar que Dios es justo cuando decreta algo contra la humanidad. Mucha gente se quejó por el diluvio, desapareció, a excepción hecha de Noé y su familia. ¿Cuántos se burlaron de Noé? Millones. Toda la población se burló de él. ¿Qué vas a hacer? No ha llovido, no ha pasado nada. Dios tuvo paciencia. 120 años. ¿Qué edad te gustaría vivir a ti? A mí me gustaría vivir 110 años. Eso yo lo he dicho. En buenas condiciones. No lamentable. No que me tengan que dar comida en la boca, que me lleven en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Si es así, le he dicho yo al Señor, prefiero que me lleve, Señor, para no dar lástima ni dar problemas a mis semejantes. Pero Dios no cumple caprichos. Dios no es el Santo Claus de Navidad, que escribimos una carta con nuestros deseos y le decimos, esto quiero, Señor, y cuidadito que no me lo cumplas. Porque entonces dejo de creer en ti. Amenazamos a Dios con dejar de creer en Él y de confiar en Él si no nos da lo que le estamos pidiendo. Párale ahí. Dios no es como tú ni como yo. Dios no va a estar sujeto a ti y a mí. Nosotros, tú y yo, debemos estar sujetos a Dios, dependiendo de la voluntad de Dios. Nos parezca agradable o desagradable, es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y mientras más cerca de Dios, más entenderemos la voluntad de Dios para nosotros. Mientras más lejos de Dios, más rebeldes, más fríos nos volveremos, porque no estamos cerca de la presencia de Dios. Vino el diluvio, y cuando la puerta es cerrada por Dios, Noé no la cerró, Dios cerró la puerta. ¿Cuántas uñas te imaginas tú que se quedaron incrustadas en la madera? Miles de uñas se quedaron ahí rogando, ábrenos, abre la puerta, Noé. ¿Cuántas personas creen que en el día del juicio gritarán arrepentidos? Pero el tiempo ha pasado. La oportunidad se ha ido. Hemos desperdiciado el tiempo que el Señor nos ha dado, como decía el himno, haciendo nuestra propia fama, haciendo nuestros propios caminos, realizando nuestros propios planes, olvidándonos que el plan mejor para todos es la voluntad de Dios. Mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Mi camino es mejor que el camino de Dios. Mis intereses son mejores que los intereses de Dios. Así es nuestra filosofía. Y cuando nos golpea nuestra propia creencia, no podemos creer que si Dios es amor, ¿por qué permite que nos pase esto? ¿Por qué no piensas retrospectivamente que tú has rechazado a Dios? ¿Por qué no te vuelves al pasado y recuerdas que Dios te dio la oportunidad y le cerraste la puerta, pero ahora que te alcanzó tu propia decisión, clamas a Dios, pides misericordia cuando tú mismo cerraste la puerta del obrar de Dios en tu vida? No tenemos más que la cosecha que nosotros hemos sembrado. No podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez que el diluvio terminó,
Una vez que Noé sale con su familia, se narra otro episodio interesante. La Torre de Babel. La Torre de Babel tiene muchas connotaciones o muchas ilustraciones que nosotros podemos tener. Una de ellas que quiero compartirte es la siguiente. Si tú te quemas con leche, ¿a qué le soplas? A la nata. ¿Qué es la nata? Es la costra que queda después que la leche se hierve. Es la nata, lo que queda encima de la leche. Ya no está caliente, está frío. Pero como ya te quemaste con leche, ¿qué haces? Le soplas. El hombre tuvo miedo del diluvio. El hombre recordó que Dios ejecutó juicio sobre toda la humanidad. Y el hombre dijo, como tú dices, y yo digo, ya no me la vuelven a hacer. ¿Estás de acuerdo? Me lo hicieron una vez, ya dos. Te engañan una vez, ¿aceptas que la segunda te engañes? ¿Te engañen? ¿Qué dices? Esta ya no. Soporté una, no voy a soportar dos. Esa es nuestra filosofía. Y el hombre actuando de la misma manera que tú y yo, sin importar la mediación de los años hasta nuestra época. Fíjate bien, estuvo el diluvio en nuestra época. Después hubo una manifestación del hombre de construir una torre. ¿Por qué el hombre trató de construir una torre? Porque no quería morir ahogado. Porque no quería que las aguas lo agarraran desprevenido. Y trató de levantar un edificio tan alto que se pudiera burlar de las inundaciones y pudiera saludar al agua desde alto hacia abajo. Hola, a mí no me llegas, a mí no pasa nada. Cada esfuerzo del hombre para eludir el juicio de Dios está destinado a fracasar. No podemos cambiar la palabra de Dios por mi sentir, por mi conveniencia. Dios da las cosas y pasan las ideas, pasan los hombres, pasan las filosofías, se acaban una y nacen nuevas filosofías, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Tenemos un libro, hermanos, que nunca jamás se va a volver a escribir otro como este. Todos los libros son del pasado, con advertencias hacia el futuro. Solo la palabra de Dios nos lleva del pasado al presente y del presente al futuro, porque para Dios no hay tiempo. Él es eterno y nos revela todas las cosas para que nosotros podamos ser sabios, ser prudentes, ser inteligentes o, como dicen, ser listillos, para no caer en los mismos enredos que la mayoría de la gente hace. Yo trato de eliminar el juicio de Dios. Yo trato de no tener ninguna relación con Dios para que Él no tenga nada que ver conmigo. Por eso el hombre dice, soy ateo. Yo no creo en eso. A mí no me importa Dios. Yo he vivido sin Dios y me ha ido bien. Hasta estoy más próspero. Así que ese juicio de Dios no me toca a mí. Te tocará a ti que crees en Dios. A ti también que tienes temor de Dios. Pero yo no tengo temor de Dios porque para mí no existe. Ya lo hemos dicho muchas veces. El ciego puede negar la luz del sol porque no lo ve. Pero ahí está el sol. Aunque ciego, no puede negar que el sol le da calor a su cuerpo. No ve el sol, pero siente el calor del sol. Esa es una forma en que Dios nos hace inexcusables. No hay manera en que tú puedas decir, estoy libre del juicio de Dios.
Dios no tiene nada conmigo porque yo he tratado de vivir fuera de Dios, así que Dios no se meta en mi vida. Tú no te creaste a ti mismo, Dios te creó. Y como creación de Dios, Él te va a exigir a ti. ¿Qué has hecho con esa vida que te prestó el Señor? Un día tenemos que dar cuentas delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, oye Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que tengas en tu mente y en tu corazón que el juicio de Dios viene, aunque la gente lo niegue. No hagas caso, es una verdad contundente. Es tan cierto como tú que estás escuchando en este momento la palabra de Dios. El juicio de Dios es inminente, impostergable, insoslayable. No podemos hacernos a un lado para que el juicio de Dios pase. No podemos soslayarlo ni podemos ignorarlo, porque todo a nuestro alrededor no habla de progreso, habla de retroceso. Deja un carro abandonado, no lo muevas, no lo limpies, no hagas nada, déjalo ahí por años. Llegará un momento en que los elementos del tiempo corroerán la pintura, corroerán el metal, y hará que aquella máquina que funcionaba muy bien se deteriore. Las cosas no tienden a mejorar, las cosas tienden a empeorar. ¿Por qué yo no tengo la visión 2020 que tenía cuando era más chico? Porque yo no tengo la misma energía que tenía hace 20, 30 años. Porque el tiempo va haciendo su estrago. Porque el tiempo me está cobrando intereses. Porque el tiempo se apropia de algo importante de nosotros, como es la energía, la visión, el entusiasmo, el gozo, la esperanza. Y si no alimentamos lo que no vemos, nos vamos muriendo de adentro hacia afuera. Hoy la gente se preocupa porque está muriendo por fuera. ¿Qué negocio deja más? ¿El embellecimiento exterior o el interior? El exterior. El exterior, hermanos. Todos queremos vernos Adonis. Y las mujeres quieren verse unas Venus. No sin brazos, con bracitos. Tú dirías, Señor, ¿por qué me hiciste tan bella y sin brazos? No, Señor, pues si me hiciste tan bella, dame bracitos. Hermanos, ¿qué estoy tratando de ilustrarte? Que no puedes, no podemos con solo cerrar los ojos ignorar que estamos aquí. Con solo cerrar los oídos, no darnos cuenta de las corrientes espirituales, de las corrientes mundanas, de las corrientes de pensamiento que fluyen constantemente como de un manantial que no tiene fin. Ideas vienen, ideas van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Eso es hermoso, hermanos. No creemos en una doctrina de épocas. No creemos en una doctrina de moda. No creemos en una doctrina temporal. Creemos en algo eterno, en algo que solo Dios sostiene. Y Dios nos lo ha dado para que tengamos el valor y la decisión de mantenernos firmes viendo al Señor como nuestro objetivo principal. Hermanos, todo lo que dice Pablo conlleva a esa comezón de unir. Pasamos al versículo 2, donde le dice Pablo que todo, en el verso 1, que todo lo que está vivo será juzgado, aún los que ya murieron. Hermanos, no sé si tú sepas, en algunos países
Si tú debes algo y mueres, se acabó. Pero aquí en este país, si tú debes algo y te mueres, hay que pagar. Es una ley. Ya tú sabes si tu familia paga o no paga. Pero si a la familia le importa tu buen nombre, va a pagar. Si no le importa, si en vida no nos respetan, pues no, pues cobran y ahí está en el panteón. Suena chistoso, pero es la verdad. Dice Pablo que Dios va a juzgar a quiénes y a quiénes. A vivos y a muertos. ¿Tú estás muerto? No. Pero alguien en nuestra familia murió. Perdimos a alguien. Y ya pensamos que porque ya no está con nosotros ya no va a ser juzgado. Mentira. Ya fue juzgado. Y nosotros que no hemos muerto, estamos camino al juicio de Dios. Ante esta urgente necesidad de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, Pablo le dice, hijo Timoteo, voy a parafrasear esto, hijo Timoteo, no creas que las cosas, porque ya son viejas, nadie las va a recordar. No pienses que el tiempo que ocupas en predicar y en enseñar es inútil porque la gente no responde. Yo he platicado con algunos de ustedes en forma de broma, por supuesto, con todo respeto. ¿Qué tal si pusiéramos afuera? Por cierto, ya tenemos anuncio nuevo de la iglesia, no sé cuántos se dieron cuenta, el otro era una miseria, pero nadie fue para decirme, pastor, ¿ya se dio cuenta que qué gacho está el anuncio de fuera? No, pues es el pastor, pues el que lo haga él. ¿No es tu iglesia? ¿O es iglesia del pastor? Entonces, si tú ves algo, repórtalo. Eso no es chisme. Eso es tener amor donde tú estás. ¿Qué tal que donde te sientas hay un resorte que sale? Y ay, ¿qué le hace? Me da comezón en la pompa. No voy a decir nada. ¿Qué haces? Lo reportas. Mire, pastor, ¿ve eso? Ay, si viera qué tremenda. No, que lo corrijan porque mire. Dice el apóstol Pablo, no te canses de predicar, no te canses de enseñar y no dependas de la aceptación de la gente. Qué difícil es eso. Qué desafío tan grande resulta para el hombre que enseña la palabra de Dios no ver resultados en la gente que le predica. Hay dos cuestionamientos. O ese hombre no está dependiendo de Dios, o ese pueblo al que le está predicando y enseñando es tan duro de corazón que aunque el mismo Señor Jesús descendiera del cielo, no creerían en Él, serían lo mismo. Por eso, hermanos, Dios nos dice, no dependas de la aceptación de la gente. No dependas de que la gente te aplauda. No dependas de la gente que viene a oír. Depende de mí. Y enseña lo que yo te digo. Habla lo que yo te pongo en tu corazón. Y entonces te darás cuenta que mi palabra no volverá a mí vacía. Le dice Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un siervo de Dios no tiene licencia de dejar de predicar el mensaje de Dios aunque no haya respuesta. Porque no depende de nosotros la respuesta, es el Espíritu Santo que te va a poner en el corazón la decisión que debes tener.
Porque si dependiera del hombre, hay muchas técnicas que enseñan a los hombres a convencer a los demás. Hay la psicología, hay las técnicas de ventas, hay muchas cosas que nos llevan a conocer la psiquis del ser humano y cómo tocar ese botón sensible para que acceda a la oferta que le estamos presentando. Dicen a los vendedores: toca una necesidad sensible de tu prospecto y te va a comprar. Llégale a ese lugar donde le duele y no va a tener otra respuesta más que decir: ¿dónde firmo? Lo acepto, lo compro, lo quiero. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios no es el que yo toque el corazón de ustedes, porque entonces el evangelio sería mío. La palabra sería mía y no sería la palabra de Dios, no sería el evangelio de Dios. Por eso la comezón de oír empieza con falsos maestros que prometen lo que más deseamos en esta vida: dinero y salud. Salud y dinero, o dinero y salud, como la quieras poner. Es lo máximo. Venimos a Estados Unidos a qué, dice el Piolín mentiroso. Venimos a triunfar. ¿Sí lo han oído, verdad? Si no lo han oído, yo ya se los estoy diciendo. Venimos a triunfar. O sea, todos los que vienen a los Estados Unidos vienen a triunfar. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos realistas y escribiéramos nuestras experiencias, que ya estando en Estados Unidos ni somos ricos, ni tenemos una mansión, ni manejamos un Rolls Royce, ni esto ni lo otro, sino que seguimos sobreviviendo? ¿Qué es sobrevivir? Para no hundirnos. No estamos en la abundancia. Pero cuando el predicador llega y dice: hay abundancia para los hijos de Dios, hay prosperidad para los hijos de Dios, hay sanidad para los hijos de Dios, porque por su llaga hemos sido sanados. Un texto mal usado. Por la herida de Jesús hemos sido sanados, pero de nuestros pecados. El Señor murió no para que fuéramos sanos, sino para que fuéramos salvos. Amén. Por eso Cristo muere, para darnos salvación y perdón de los pecados, no para darnos sanidad, no para ponernos un parche o una curita, como decimos, para mitigar el dolor que estamos sintiendo. El Señor vino a curar la lepra del pecado de una vez y para siempre por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por ello. Y le dice a Timoteo: estás joven, Timoteo, pero yo te voy a decir algo. Predica la palabra. Habla la palabra. No te enganches en otra cosa. No le pongas ningún otro sentido, ni ningún título a la palabra de Dios. Solamente proclámala como es. Acompáñame a Nehemías capítulo 8. Después de Esdras está Nehemías. El 8 son dos bolitas, una arriba y otra abajo. Y el otro 8. Y dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra de Dios debe ser predicada con toda claridad. La palabra de Dios debe ser predicada de una forma entendible, que sea audible. Por eso nosotros como predicadores no tenemos que hablar de otra cosa más que de la palabra de Dios. ¿Existe algo más importante y eterno que la palabra de Dios para enseñar y predicar? Pregunto, no. No existe algo más importante ni de mayor eternidad
que el enseñar y predicar la bendita palabra de Dios. Por eso, hermanos, medita en ello. Voy a concluir este sermón y dejamos pendiente porque es valioso que tengamos eso en nuestro corazón. Pregunta: ¿existe algo más importante y eterno que la palabra de Dios para enseñar y predicar? La respuesta es no. Y vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 23 al 26. Primera de Pedro 1, 23 al 26 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué sucede? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor. Hermanos, hay eternidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios subsistirá la destrucción de este mundo. Dice el Señor Jesús: el cielo y la tierra, ¿qué pasará? Pasarán, pero ¿qué viene después? Pero mi palabra permanecerá, no pasará. Estamos oyendo palabra eterna, hermanos. Estamos oyendo palabra de muchas generaciones, y si Dios no viene pronto, las otras generaciones futuras seguirán oyendo la palabra de Dios. Y Dios nos insta a seguir el consejo que el Espíritu Santo le dio a Pablo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, a veces nos falta esa cualidad hermosa de la paciencia. Damos a una persona, según nuestro criterio, un tiempo para que comprenda y acepte la palabra de Dios. Y si no lo ha hecho según nuestro concepto, le decimos: ya no soy responsable de ti. A ver si hay otro que se interese por ti. Y dejamos a esa persona. ¿Cuánto necesitaste tú para venir a Cristo? Luego veniste. En cuanto te hablaron, estabas ansioso por aceptar a Cristo. Pasó tiempo. Hubo recalculación, hubo retrospección, hubo revisión, hubo que poner las cosas en orden y después decir: de veras vale la pena, de veras la palabra de Dios es eterna, es de mucha bendición, por lo tanto voy a aceptarla, voy a abrir mi corazón a Cristo. Y eso verdaderamente es lo que debemos hacer, no desesperarnos, porque no estamos jugando carreras, no estamos en una competencia de a ver cuál iglesia gana más miembros o más convertidos o bautiza más gente en el mes fulano de tal, porque tiene un viaje a las Bahamas todo incluido. Si así fuera, ¿cuántos de nosotros inflaríamos las estadísticas o sobornaríamos a los hermanos y les diríamos: usted nomás levante la mano y no pasa nada, ándele, por favor, mire que me va a ayudar, estoy muy cansado, yo necesito las vacaciones y la iglesia no me las puede pagar, pero usted me puede ayudar? Ay, pastor, pues y ahí empieza el lloriqueo y empezamos a mover a las masas para nuestro propio interés. Es como una persona que trata de manipularlo a usted, obligándolo que dé más dinero cuando usted no quiere dar. ¿Qué hace usted? Ya me cansé. Y hay dos cosas nada más: o acepta dar más dinero o se va de la iglesia, ¿sí o no?
Amén. ¿Es cierto o no? Esto ya me choca. En cambio, si dejamos que el Espíritu hable a su corazón. Mire, usted solito, usted solita contribuye a la obra de Dios porque le nació en su corazón. Porque dice la Escritura, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador tacaño, al dador triste, al quejumbroso. Dice Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, nosotros creemos que Dios hace la obra en el corazón. Si usted me pregunta, yo le digo, al yo decirle, no lo tome como un compromiso que lo tiene que hacer si usted no siente en su corazón. Es como dice Hebreos 10, 24, 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted me está preguntando, yo le estoy diciendo con la Biblia, ¿cuántos de nosotros cumplimos ese mandamiento? No me tiene que contestar. Así como no cumplimos ese y muchos otros mandamientos, lo mismo pasa con el dinero. Pero como el predicador me está prometiendo triplicarme lo que yo doy, me froto las manos y busco en mi cartera el billete más grande, de 20 no, de dólar no, de 5. Y vaya, ahí en el fondo de su cartera tiene guardado uno de $100 para emergencias. Pero como el predicador fue tan elocuente, que si tú siembras, cosechas, y mientras más des, más vas a recibir, porque el Señor te ama, porque el Señor está tan interesado en tu miseria, que quiere que salgas de ahí inmediatamente, pasas desde donde estás, y vacías tu cartera, y dices, aquí está, pastor, yo confío en Dios. Y pasa el tiempo, y no se te multiplica. Y pasa el tiempo, y no fue la cosecha que te esperabas, y le reclamas al predicador, vienes y le dices, ¿qué pasó? Usted es un mentiroso, usted me dijo que si yo sembraba esto iba a suceder, y yo lo he hecho, he venido de todo corazón. ¿Sabe qué le dice ese pastor? No tuviste fe, te faltó fe. No te faltó dinero porque me diste todo lo que tenías, lo que te faltó fue que trajeras más en la cartera, porque me lo hubieras dado, pero también te faltó fe, porque no creíste que Dios te iba a hacer. Así que yo estoy libre y yo sigo exprimiendo los bolsillos de los hermanos. ¿Es agradable a Dios? No, hermanos, pero esas iglesias están llenas porque hay codicia en la mente y en el corazón del individuo, porque quieren gratificación instantánea, inmediata. La recompensa para ti y para mí no es ahora, es en la eternidad. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú nos hablas, Señor, a entender que habrá un juicio y que no serán por obras, sino por gracia y por fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ahora, Señor, tú me dices que tú te encargas de todas mis necesidades si yo busco primeramente el reino tuyo y tu justicia. Señor, ayúdame a confiar y a esperar en ti. Que nadie dicte lo que yo debo dar o lo que no debo dar, sino que tu Espíritu Santo sea el que ponga en mi corazón lo que yo debo hacer para tu honra y tu gloria. Ahora, Señor, que no nos olvidemos que un juicio viene. Aunque enterremos nuestra cabeza como el avestruz en la tierra, no por eso no va a haber juicio. Ayúdanos a prepararnos, Señor, porque iremos a dar cuenta de nuestros actos. No abra sus ojos, no levante su cabeza, ore y piense. ¿Hay algo de lo cual usted deba de arrepentirse? De decirle a Dios que le ayude a ser mejor. Que el Señor le dé prioridades en su vida para que usted aprenda a darle a Dios el primer lugar. A no depender de lo que usted haga, sino a depender de la gracia y la misericordia de Dios. Habrá alguien que pueda decir, pastor, ore por mí.
yo quiero que el Señor sea el que supla todas mis necesidades y quiero confiar en Él. Y en la misma forma que Dios me bendice, yo voy a ser como Jacob. Le voy a dar a Dios la parte que le corresponde conforme Dios me esté bendiciendo. Habrá alguien que tiene luchas, tiene problemas con algún área en su vida y en esta mañana quiere decir, oren por mí, quiero victoria. No nos tiene que decir qué es, pero si usted sabe, Dios lo sabe de antemano. Quiere la victoria, el Señor se la da si usted confía en Él. Hermanos, usted que todavía no es miembro de la iglesia, si quiere tomar esa decisión de hacerse miembro de la iglesia, levante su mano y vamos a aceptarlo como miembro de nuestra iglesia. O si usted ya es cristiano, ya tomó su decisión por Cristo, pero no se ha bautizado, entonces usted siente en su corazón el deseo de bautizarse y obedecer a Dios. Levante su mano. Queremos que usted se una al gozo de nuestra hermana Dalila, que va a obedecer al Señor en el bautismo. ¿Habrá alguien que pueda decir, yo amo a la hermana Dalila, ella es mi hermana en Cristo, no voy a dejar que se bautice sola, yo también quiero bautizarme porque yo no he sido bautizado? ¿Habrá alguien? Bendito Señor, tú tocas los corazones, haz tu obra, y que cada uno, Señor, respondamos conforme a nuestra propia conciencia. Llévanos a casa pensando lo que hemos oído de tu palabra, Señor. Y gracias en Cristo Jesús, Señor.